Aleluya, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como el asalariado no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Jesús dice que el único buen pastor es Él. Y hace la comparación entre el dueño del rebaño y un asalariado. Ojo, con esto no está desmereciendo a los que viven de un salario contra los dueños, de ninguna manera. Pero también es cierto, esto viene al hecho de que la metáfora del pastor era muy pertinente porque el pastor en Oriente criaba las ovejas de una manera muy particular, convivía con sus ovejas de una manera, los pastores de ovejas convivían con sus ovejas de una manera que se encariñaba con las ovejas porque vivían todo el día, porque vivía con ellas. O sea, no solamente las usaba para su beneficio personal, sino que vivía y con ellas y creaba una relación afectiva. Las curaba, las cuidaba, las alimentaba, las esquilaba, porque la esquila de lana también, si bien es cierto que la esquila de lana nos sirve a nosotros para un beneficio personal a los seres humanos, también es cierto que el exceso de lana a las ovejas les cubre la visión y sufren de calor en ciertas épocas. Y llega un momento en que les pone el nombre a las ovejas y sabe distinguir cuál es cada una. Y cuando Jesús dice que las ovejas, que Él es el pastor porque sus ovejas reconocen su voz, eso está basado en algo que yo estuve viendo en algunos videos hace poco, y es cierto. Las ovejas, cuando se acostumbran a un pastor, cuando el pastor se familiariza con las ovejas, es cierto que reconocen la voz del pastor, y solamente cuando escuchan la voz del pastor es que las ovejas vienen. Ayer estaba viendo un video que era como una especie de, no decir experimento, pero sí de prueba, donde realmente habían
querido comprobar esto. Si las ovejas escuchaban la voz del pastor, hicieron, un par de chicas, por ejemplo, llamaban a las ovejas y las ovejas no venían. Y cuando el que se suponía que era el pastor llamaba a las ovejas vienen. Increíble. Y la diferencia con el asalariado es que por ahí los pastores, cuando tenían muchas ovejas, contrataban a un empleado que les ayudaba en la guía. Y a veces lo hacía bien y a veces no lo hacía bien, pero este pastor, este asalariado, no lo hacía por el amor a las ovejas ni por esa pertenencia que llegaba a tener con las ovejas, sino que lo hacía por el dinero solo. Entonces, él usa la metáfora del pastor que llama a las ovejas. Él dice que él es el pastor y que las ovejas escuchan su voz y lo reconocen. Y tiene también, y apela también a esta metáfora del pastor que de tanto cuidarlas y convivir con sus ovejas, tienen una intimidad tan grande con esas ovejas que las termina llamando por su nombre, que las cuida, que las quiere, y que cuando una se pierde, cuando una se extravía, la va a buscar dejando a las otras ovejas. ¿Qué nos dice? Cuando Jesús, ¿qué nos dice esto a nosotros? Obviamente Jesús es el pastor y nosotros somos las ovejas. Y Él es el verdadero pastor. Cuando nosotros escuchamos y nos invita a que nosotros escuchemos la voz de Él, que nos llama a cada uno por nuestro nombre, que da la vida por nosotros y efectivamente dio la vida por nosotros, porque Él murió en la cruz. Él mismo dice, nadie me la quita, yo la doy. Él ofreció en la cruz su vida para salvarnos. Él solito. Es por eso que Él es nuestro amigo. Es por eso que nosotros somos amigos de Jesús. Porque tenemos un Dios, un Jesús que es nuestro amigo, que dio la vida para salvarnos. Y Él, que llega al extremo de dar la vida, Él nos conoce como a nadie, sabe de cada uno cuál es la necesidad de cada uno, cuáles son las alegrías de cada uno, cuáles son los dolores de cada uno. San Agustín decía, Jesús es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. O sea, Jesucristo nos conoce mejor que nadie. Y compara esa intimidad, y así como un pastor conoce a sus ovejas de una manera extraordinaria, también Jesús nos conoce a cada uno de nosotros de una manera extraordinaria. Y nos pide y me pide que yo tenga una relación con Él tan cercana como la que tiene un pastor con sus ovejas, como la que tiene Él mismo con el Padre. Jesús me está invitando a que yo tenga con Él esa relación íntima, esa relación cercana. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor, es el único que me conoce bien, es el único que me ama, es el que me ama con más sinceridad. Como es el que me conoce
y me ama con más sinceridad, también es el que mejor me va a guiar. Cuando Él distingue, cuando Él distingue al patrón del asalariado, se refiere a los falsos pastores, a los que no nos van a guiar por un buen camino, porque no les interesa nuestro bienestar, les interesa sacarnos algo, sacarnos nuestro dinero, sacarnos nuestro tiempo, sacarnos nuestra energía. Él es el verdadero pastor que nos va a guiar por el camino correcto. Por eso Jesús me está invitando a ser una verdadera oveja. Y ser una verdadera oveja, ser parte del rebaño de Jesús, no es ser parte de un montón de gente que no piensa. Cuidado, eso no es ser una oveja en el sentido cristiano. No es Jesús el que nos invita a ser parte de un montón de gente que no piensa. El que invita a eso es el sistema, la moda y el mundo. Eso invita a ser gente que no piensa. Jesús nos pide que seamos ovejas escuchando su voz, desarrollando con Él una relación de amistad e intimidad. Esa es la forma de ser oveja de Jesús. ¿Y por qué? Y eso no es porque a Jesús le debamos algo, aunque le debemos. Le debemos la vida, le debemos la vida eterna, obviamente. Pero, a ver, Jesús no nos está reclamando algo que lo va a beneficiar solamente a Él. Jesús nos está invitando a algo que va a ser un beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque sin la guía de Jesús, sin escuchar la voz del verdadero pastor, lo único que vamos a hacer en la vida es perdernos, es extraviarnos. Y el que no tiene a Jesús, el que no tiene a Jesús como pastor, termina siendo burro o caballo. El que no tiene a Jesús como pastor termina siguiendo al pastor equivocado y termina eligiendo lobos como pastores. Entonces, lo que va a pasar es eso. Si no seguimos a Jesús como pastor, los que nos van a guiar son ¿qué? La moda, las noticias de las redes sociales, que muchas veces son falsas, contradictorias y confusas. La opinión pública, los noticieros llenos de sangre. No digo que no vean las noticias, pero porque hay que estar informados, pero no podemos dejar que nos guíen, pero también está demostrado que hay un montón de noticieros y programas periodísticos que dirigen, y lo digo, y esto no lo digo desde el lado no lo digo como cura, lo digo como profesor especialista en literatura y en cuestiones del discurso. Hay un montón de noticieros que están destinados a generarnos miedo y a generarnos pánico. Bueno, cuando no escuchamos la voz del pastor a nuestra vida,
la guían un montón de cosas que no son de Dios. Y ahí es cuando nos terminamos perdiendo y nos terminamos cayendo por el barranco. Cuando no escuchamos ¿qué? La voz del verdadero pastor, que es Jesús. Cuando no hacemos ¿qué? Tener una relación con Jesús como la del pastor con sus ovejas, como la del pastor como la de Jesús con su padre. Jesús me está invitando a ser oveja, escuchando la voz de Él, guiándome y siguiéndolo solamente a Él, y tener una profunda amistad personal con Él. La religión cristiana es la única fe que predica un Dios amigo y cercano. Él mismo lo dijo: ustedes son mis amigos, en Juan 15:14. Antes de la religión judía y de la religión cristiana, todos los dioses eran unos dioses distantes con los que solamente oraba el sacerdote o el rey. Con Jesús, con el pueblo judío, con el judaísmo, Dios se nos presenta como un Dios que presenta a su pueblo. Con el Dios cristiano, Jesús nos presenta un Padre amoroso y un pastor amoroso que nos quiere, que nos cuida, que nos conoce y que nos guía en el buen camino. Miren la diferencia. Miren, hermanos y hermanas, la diferencia. Seamos como las ovejas, pidiéndole al buen pastor que nos abra el oído para escuchar la voz correcta, solo su voz. Esa es la diferencia de las ovejas con nosotros. Las ovejas solamente obedecen cuando las llama su pastor. En cambio los seres humanos obedecemos a cualquier voz que nos convence. Y así nos va. Terminamos siguiendo a gente que es tan imperfecta como nosotros, o incluso no tan bien intencionada, o terminamos siguiendo mensajes equivocados y nos terminamos cayendo por el precipicio. Primero, entonces, escuchar y seguir la voz de Jesús. Segundo, tener esa intimidad que nos brinda Jesús, esa relación de amistad preciosa como la que tiene Jesús con el Padre, y agradecer a ese pastor que nos da la vida. Los invito entonces a orar. Y les voy a pedir que repitan conmigo la siguiente oración. Yo las voy a decir despacito y ustedes la repiten. Señor Jesús, yo quiero escuchar tu voz. Quiero tener con vos una relación tan profunda como la que tenés con el Padre. Yo te doy gracias porque das la vida por mí, y te doy gracias porque me conoces y porque me amás mejor que nadie. Ayúdame a descubrirte y a convertirte en el pastor que guía mi vida. Amén.